Muy buenas noches. Empezamos a esta clase de evangelismo, esperando que mis amados hermanos se empiecen a conectar para recibir una enseñanza más, para compartir la palabra de Dios. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios te bendice grandemente. Saludos a Joaquín. ¿Cómo has estado? Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias a Dios por tu vida, Patti. Gracias a Dios que esperemos que te encuentres bien, ya muy fortalecida. Te amamos y bendecimos, Patti. Muy buenas noches. Vamos a esperar a que se vayan conectando nuestros hermanitos para iniciar la clase de evangelismo. Estamos dando esta clase, Patti. Hola, amada familia García Galindo, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Qué gusto que estén aquí también para aprender más de la palabra de Dios. Dios nos exhorta, nos anima, nos consuela, nos fortalece a través de su palabra para que sigamos firmes y constantes. Gracias, Patti. Firmes y constantes en aprender más y más de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, familia García Galindo. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta clase de evangelismo. Es importante esta clase porque por medio de la palabra de Dios, el que nos exhorta, nos anima a ser valientes y compartir y dar testimonio de las buenas noticias de Cristo Jesús que algún día, hace algún tiempo, nosotros recibimos. Y por medio de esa gracia que recibimos, hoy somos llamados hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Amén. Alabado sea el Señor, porque Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Así es, te extrañamos, Patti, y a Joaquín, y los quisiéramos ya ver pronto en la iglesia, sí, para abrazarlos y para convivir con ustedes, que son una familia, un matrimonio muy amado, y los extrañamos grandemente, sí, así es. ¿Eres Alicia? Ah, qué gusto, Alice, ¿cómo estás? Saludos a todos ahí en casita. Qué gusto, Alice, qué gusto. Dios te bendice grandemente. A ti y a toda tu familia. Ah, eres Lili. Hola, Lili. Muy buenas noches. También Alicia la amamos y bendecimos grandemente, como a toda la familia García Galindo. Muy buenas noches a todos. Hola, Vicky. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto ya estás aquí también para que todos sigamos fortaleciendo palabra que Dios nos ha dado desde hace mucho tiempo, y Dios nos fortalece, ¿verdad? Y nos anima para continuar compartiendo su palabra. Bendito sea Dios. Muy buenas noches a toda la familia Galvez. Los amamos y los bendecimos grandemente. Grandemente. Dios los siga bendiciendo también. Estamos saludando a Lilia. Patti le está enviando saludos muy cariñosos, y nosotros también. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Con gusto, Vicky, con mucho gusto. Bueno, vamos a orar para dar inicio a esta clase de evangelismo, que de lo que trata es de que el Señor nos exhorta para que sigamos compartiendo la palabra de Dios, regresando a esas primeras obras que tuvimos cuando lo recibimos hace algunos años, ya muchos años o pocos años, no lo sé. Yo solo sé que es necesario seguir compartiendo su palabra a quien no lo conoce, ¿verdad? Bien, vamos a orar las personas que estamos aquí. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu fiel palabra, Señor, que nos das cada día. Te bendecimos, Padre Celestial,
porque tú eres digno de ser alabado, de ser bendecido, Señor. Estamos agradecidos, Señor, que un día volteaste tus ojos hacia nosotros y nos llamaste a ser hijos de Dios. Y gracias por esa gracia que nos diste. Hoy, Señor, te conocemos o estamos aprendiendo a conocerte más, porque queremos conocerte más, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios Altísimo. Reconocemos, Señor, que tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, la alabanza. En Cristo Jesús, bendito Padre, creaste los cielos y la tierra, lo visible, lo invisible. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas, porque el Padre y el Hijo uno son. Quien ve al Hijo ve al Padre, y quien ve al Padre ve al Hijo. Bendito Padre, muchas gracias por revelarte a nuestros corazones y llevarnos a toda verdad, Señor, esa verdad que nos hace libres. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, vamos a leer del 7 al 13. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que Dios no nos ha dado un espíritu para que estemos nosotros con temor cuando vamos a compartir la palabra de Dios, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, un dominio propio que nos ayuda a dominar, a controlar nuestra propia carne, nuestro propio yo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyen. Hola Jazz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Entonces significa que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos un propósito eterno, un propósito que no se ha suspendido, un propósito real que debemos de cumplir aquí en la tierra. Y ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas está vigente, ¿sí? Está vigente. Por eso dice en el versículo 8, estamos en 2 de Timoteo 1:8, y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, dice Pablo a Timoteo, y nos está diciendo Dios a nosotros, preso suyo, porque Pablo estaba preso, encarcelado por causa del Evangelio. Dice, preso suyo, dice, si no participa, es una exhortación, de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El Evangelio, que son las buenas noticias de Dios, no son miel sobre hojuelas, sino se padece por causa del Evangelio. Se padece por predicar la palabra, se padece porque dices la verdad, se padece porque sigues a Dios y algunos te juzgan y te critican. Se padece por causa de la palabra de Dios. Esas son las aflicciones de Cristo. El apóstol Pablo, ustedes recordarán que él, cuando presentaba sus cartas de recomendación, no decía: prediqué en tal lado, llegaron tantas personas, levantaron la mano tantas personas y recibieron al Señor Jesús. No, las cartas de recomendación de Pablo, ¿sabes cuál era? Fui perseguido, fui vituperiado, fui apedreado, ¿sí?
él estuvo a punto de morir en un naufragio cuando iba a cumplir el propósito de Dios de un lado a otro, ¿sí? Él iba cumpliendo la palabra de Dios, su llamado, y por causa de esto, él fue afligido. No porque hiciera las cosas mal, sino fue afligido por ser obediente a la palabra. Hola Lucero, Carlita Lucero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Por seguir las pisadas de Cristo, sufrió aflicciones. No todas las aflicciones que llegamos a padecer como hijos de Dios vienen o por nuestras obras, no siempre vienen por nuestras obras, no siempre vienen por por causa de situaciones raras y extrañas, sino muchas de las aflicciones que padecemos como hijos de Dios vienen por causa del Evangelio, por causa de seguir las pisadas de Cristo. Ahora hay otras aflicciones que nosotros nos buscamos, hay otras aflicciones que nosotros provocamos, pero hay otras que vienen por causa del Evangelio. Por eso el Señor Jesús, el apóstol Pablo, por medio de Pablo, le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, y es la palabra de Dios, y es la palabra del Señor Jesús. Por eso dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa. No desmayes si sufres aflicciones. No te avergüences si sufres aflicciones. Si te critican, si murmuran de ti porque sigues a Cristo, no desmayes. Vas bien, estás cumpliendo el propósito para tu vida de Dios en esta tierra. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó, el Señor Jesús nos salvó y llamó con llamamiento santo, con un llamamiento puro, no conforme a nuestras obras. Nos llamó no porque fuéramos buenas personas, sino según el propósito suyo. No por nuestras obras ni porque nos portáramos bien, sino nos llamó según el propósito de Él y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te da de su gracia para que cumplas su llamado, para que cumplas su propósito, tú cumplas su propósito, ¿sí? Y el propósito de que Dios nos está llamando, nos está revelando, es predicar el Evangelio de Cristo. Hay una forma muy hermosa de predicar el Evangelio, con nuestro propio testimonio, con nuestro propio estilo de vida, predicamos el Evangelio. Que Cristo sea leído en nosotros, que Cristo nos dé conforme a su palabra, conforme a su voluntad, las revelaciones que Él nos conceda y que podamos vivirlas y manifestarlas con ese grato olor del conocimiento de Cristo. Bendito sea Dios por esta palabra que Él nos está dando. Dice así, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, el Señor Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hola linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio tú y yo tenemos vida eterna.
Amén. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de la esclavitud del pecado y de la muerte a vida. A ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, del cual, desde el Evangelio, dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Qué maestro puso el Señor? Sabemos que el maestro de maestros es el Espíritu Santo de Dios, pero ¿cómo Dios usó a Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿sí?, para ser un maestro a los gentiles? Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. A veces padecemos. Hola Lulucita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. A veces padecemos por causa del Evangelio. A veces padecemos por obedecer la palabra de Dios. A veces padecemos por tratar de seguir las pisadas de Cristo. A veces padecemos por esto, pero no debemos de desmayar, sino debemos de reconocer que lo que vivimos es para su gloria y para su honra. Amén. Gloria a Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Dice así, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo estaba encarcelado y no se avergonzaba, porque por causa del Evangelio estaba preso y no sentía vergüenza. Estaba padeciendo las aflicciones por causa del Evangelio. Por lo cual asimismo dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sí? Cuando tú y yo estamos convencidos en quién hemos creído, a quién servimos, quién nos habla a través de su palabra, quién se revela a nosotros a través de su Espíritu Santo, surge en nosotros un agradecimiento tal que el Hijo de Dios, que el Padre Celestial haya vuelto sus ojos hacia nosotros. Por gracia, alabado sea su nombre. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y bueno, yo le decía al Señor, para guardar, Pablo dice que para guardar su depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? Es un depósito celestial, al banco celestial, como a veces el hermano Wayne dice, que todos nuestros diezmos y ofrendas, y sí, están en un banco celestial, pero bueno, así él lo ilustra, pero sabemos muy bien que de todas nuestras ofrendas, de todos nuestros diezmos, Dios tiene memoria de eso, ¿sí? Y lo toma en cuenta. Pero aquí se refiere a un depósito diferente. Dice, estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué depósito se refiere? ¿Sí? Guardar ese depósito se refiere a la corona que es un símbolo de gloria, que va a ser dada como un premio, además de la salvación que Dios nos da, que es por gracia y por fe, a todo aquel que cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra, que se esfuerce, que se esmere, se le va a entregar una corona, y a esa corona el apóstol Pablo le llama su depósito para aquel día, el día del Señor. ¿Sí? Amén, gloria al Señor. Hola Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17. Primera de Corintios 9, 17. Y dice así: por lo cual,
Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, y estamos hablando del evangelismo, ¿sí? Estamos hablando del evangelismo porque miren, chequemos el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver con el evangelio? Estamos en la clase de evangelio, Georgette, ¿sí? Estamos en la clase de evangelio y Dios nos está revelando que nosotros, tú y yo y todos nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, un llamamiento santo. Hola Marinita, muy buenas noches, bienvenida, muy buenas noches. Entonces, dice aquí, versículo 17, por lo cual, dice Pablo, hablando del evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si tú y yo predicamos el evangelio de buena voluntad, recompensa tendremos. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hay una diferencia. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Ese depósito que hablaba Pablo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Si tú te das cuenta, en el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero Pablo dijo, yo no voy a aprovecharme de esta situación. Yo voy a predicar el evangelio, sí, para que mi gloria no se desvanezca. Chéquenlo, en el versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Alabado sea el Señor. Ahora sí lo entendemos mejor. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Servir al Señor en cualquier posición dentro de la iglesia siempre va a ser para la gloria de Dios. Siempre va a ser para cumplir un propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Versículo 20. Dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo le había sido revelado que la salvación es por fe, no por obras, y él estaba libre de la ley. Amén. Por eso dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, se comportaba como un judío sujeto a la ley para ver si podía ganar a algún judío. Dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenidos. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, la ley de la gracia. Amén, porque Cristo Jesús es el fin de la ley, para que empiece la gracia, sin que signifique que no vamos a obedecer la ley, pero ya es por gracia. Para ganar a los que están sin ley, estos son los gentiles. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Pablo nos está diciendo cómo evangelizar.
Pablo nos está diciendo cómo presentar el evangelio tanto a los que están bajo la ley, a los que están sin la ley, a los débiles, para ganar, a ver si podía alguno para Cristo. Versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles, a aquellos que están débiles en la fe. Pablo se hacía más débil a la fe todavía, para ver si lograba ganar alguno. Con sabiduría de Dios, todo con la sabiduría de Dios, bajo la gracia de Dios. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. La mira de Pablo, ¿sí? La mira de Pablo era el evangelio, la salvación de los perdidos. A veces, hermanos, tenemos que soportar, vamos a decirlo de esta manera, a los jóvenes en la fe cuando llegan. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la familia de Dios, pues llegamos todavía con mucha carne de que viene llegando, porque viene llegando de Egipto, viene, hace cuenta, acaba de nacer, pero todo lo que su comportamiento es como si fuera del mundo, pero tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios lo va a hacer crecer. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada por medio de la cual crecemos. Hay algunos hermanos que llegan a la iglesia y con mucha hambre de la palabra de Dios, reciben la palabra de Dios como eso, como el alimento de la palabra de Dios, y van creciendo. Sobre todo aquellos que son constantes, que no faltan, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces todos aquellos constantes van creciendo, al pasito que sea, pero van creciendo. Mientras más crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, más van dejando las cosas del mundo, ¿sí? Pero en ese crecimiento nunca se sabe cuánto tiempo va a llevar para que vayan madurando. Todo dependerá de qué tanto escuchen la palabra de Dios. De eso depende. Un niño, por ejemplo, bien alimentado va a estar fuerte, va a estar sano. Un niño que come poco va a estar desnutrido. Entonces es necesario alimentarnos con la palabra de Dios para crecer sanamente en nuestro crecimiento espiritual. Pero dentro de la iglesia también hay hermanitos que llevan tiempo y que han crecido menos, más poquito, ¿sí? Entonces su fe es débil, tienen todavía muchas cosas del mundo, pero son hijos de Dios. Entonces nosotros, los que hemos madurado un poco más, porque todavía nos falta mucho, no estamos tan maduros, todavía nos falta mucho, tenemos que animar a los que vienen creciendo en la palabra de Dios, se equivocan, en fin, y tenemos que animarlos a continuar en el camino del Señor y no ser tropiezo en sus vidas para que no abandonen el camino del Señor, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de amarlos, decirles la verdad en amor de las situaciones que se presenten dentro de la iglesia, decirles la verdad en amor, pero también no ser permisivos con el pecado, ¿verdad? No ser permisivos con las cosas que estén mal. Tenemos siempre que decir la verdad en amor conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Porque que llegue un hermano a la iglesia y que se rinda a Dios. Hola Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Es obra del Señor. Y tú y yo no sabemos cuánto tiempo se habrá tardado el Señor para que por fin llegue a la iglesia. Y ya que está en la iglesia,
ahora tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos y tenemos que cargarlos a veces y ser pacientes con ellos, como alguna vez fueron pacientes con nosotros. Y esperamos que los hermanos mayores sean pacientes con nosotros para no abandonar el camino del Señor y no ser tropiezo con nadie, ¿sí? No ser tropiezo con nadie. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo aquí, versículo 22, estamos en 1 Corintios 9, 22. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Sí? Para que de todos modos salve a algunos. Son unos consejos que el apóstol Pablo nos da, guiado por el Espíritu Santo, para saber cómo nos tenemos que conducir para salvar a los perdidos. Versículo 24 dice, versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio. Esto Pablo lo hacía por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Copartícipe de quién? Del Evangelio. Copartícipe del Evangelio. Esto no quiere decir que vamos a entrar a una cantina y nos vamos a emborrachar. No me hice a los perdidos emborrachándonos para ver si gano alguno. No. Ese es un extremo. No. Aquí está hablando de los que están sin ley, de los que están con ley, de los débiles, ¿sí? ¿Sí? Pero no vamos a participar de los pecados ajenos para ver si gano alguno, algún perdido, ¿no? Vamos a hablarles en el amor de Dios. Primeramente, hermanos, primeramente no vamos a, cuando estemos compartiéndole a alguien, no vamos a hablar de si creen en tal cosa o en tal santo o tal religión. No, porque si nosotros hablamos de eso, vamos a entrar en contienda. Tenemos que buscar puntos de contacto. Pablo buscó puntos de contacto, ¿sí? Pablo buscó en algo que se pareciera sin pecar para ganar a tal vez a alguno de ellos, ¿sí? Tampoco vamos a robar para ganar a los ladrones, porque si no, ¿qué diferencia hay? No vamos a mentir para ganar a los mentirosos, ¿no? Todo lo contrario. Vamos a decir la verdad en amor, con gracia, sazonado con gracia, misericordia, para ganar a los que no conocen al Señor Jesús sin participar de sus pecados. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. Y entonces dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, imagínate un estadio, las Olimpiadas, por ejemplo, todos a la verdad corren? Ahí van los que están haciendo el maratón de carrera de atletismo, ¿no? En fin, ahí van corriendo. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred, corred, de tal manera que obtengas ese premio, que obtengas ese galardón, que obtengas esa corona que Dios tiene reservada para todo aquel que cumple el propósito de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, una corona de plata, aún el oro no es puro. Si las coronas de oro fueran de oro puro, el oro puro no se puede hacer así sólido como el metal que conocemos. Tiene que tener cierta aleación con otros metales para que tome la forma
que el artesano o el que trabaja estos metales quiere hacer, ¿sí? Por eso es corruptible también. Por eso dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ¿sí? Los que están practicando natación, por ejemplo, tienen que practicar todos los días, entrenar todos los días, tener una alimentación especial, no desvelarse, cumple todo lo que dice las instrucciones de sus entrenadores para ganar y para recibir una corona corruptible. Pero aquí dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay un galardón para aquellos hermanos que cumplen el propósito de Dios aquí en la tierra. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida hermanita. Gracias a Dios que estás aquí. Amén. Entonces tú y yo tenemos que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y esta no es la clase de evangelismo porque, bueno, Dios les puso a los pastores que den una clase de evangelismo. No, hermanos. Esta clase de evangelismo es directamente de Dios para ti y para mí, para compartir de lo que Dios te ha dado. No nos podemos quedar con eso que Dios nos ha dado y que puede salvar la vida de alguien. Puede salvar la vida de alguien. Dice aquí, versículo 26, así que yo de esta manera, como un atleta olímpico, así que yo de esta manera corro. ¿Sí? Es decir, Pablo se entrenaba espiritualmente y cumplía lo que dice la palabra de Dios, las escrituras, ¿sí? Para ganar, para obtener esa corona, que es el premio, que es el galardón, que está reservado para aquellos que cumplen el propósito de Dios aquí en la tierra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, como diciendo, no como a ver qué pasa. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo. El mismo Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, su carne, y la pongo en servidumbre. Esto lo hacía Pablo para no exaltarse, para no gloriarse por las revelaciones que Dios le daba a él. Alabado sea el Señor. Mientras más, hermanos, mientras más conocemos de la palabra de Dios, más humildes tenemos que ser. Mientras más conocemos de la palabra de Dios, Dios es más grande porque lo conocemos a Él. Mientras más le creemos a Dios y vemos a Cristo en las Escrituras y vemos lo grandioso que es nuestro Señor, nosotros nos hacemos más chiquitos. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, eres tan grande que mientras más te conozco, más pequeño soy. Pero aquel que su cabeza no cabe en la corona, que se gloría y se exalta a sí mismo, busca su gloria y no la gloria de Cristo. Aleluya. Hay tanto, hermanos, que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Mientras más conocemos al Señor, más humildes y más viles nos vemos delante de Él, que es santo, santo, santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Entonces, guardar ese depósito al que se refiere Pablo, se refiere a esa corona que es un símbolo de gloria dada como premio, además de la salvación. Primera de Corintios 9, 17 al 25, si quieres tomar la nota. Ahora bien,
La salvación es por gracia y se recibe por fe. Eso es muy diferente. La corona es por obras, se recibe por obras, pero la salvación se recibe por fe. Efesios 2.5, el libro a los Efesios capítulo 2, versículo 5, dice así. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, a ver si lo escribí bien, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Por la voluntad de Dios, tú y yo somos salvos. Pero la corona, esa corona que debemos ganar, como en un estadio, cumpliendo los planes y propósitos de Dios aquí en la tierra, predicando el Evangelio y viviendo la palabra de Dios, no como un conocimiento, sino un estilo de vida. La palabra de Dios nos da un estilo de vida. ¿Para qué? Para que manifestemos con nuestra vida el grato olor del conocimiento de Cristo. Esto me recuerda a una frase que todos conocemos del hermano Myers, que dice, hermanos, cuando vayan a compartir, si es necesario, hablen. Nuestro estilo de vida habla más que nuestras palabras. Nuestra manera de vivir habla más que las palabras. Muchas veces nuestro estilo de vida anula nuestro testimonio. Es necesario vivir la palabra de Dios para la gloria de Cristo, para que los que no conocen al Señor Jesús vean en nosotros, los hijos de Dios, que Cristo es real. Que Cristo es real. Si sabemos 2 versículos, vivámoslos. Si no sabemos uno, vivámoslo. Porque todo lo que nos ha sido dado nos será demandado. No va a ser por ignorancia que no obedezcamos la palabra de Dios. Va a ser por rebeldía. Entonces, la palabra de Dios es Dios mismo manifestándose y revelándose a nosotros. Alabado sea el Señor. Miren, vayamos por favor a Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice así. Mateo 16, 27, si estás tomando notas. Dice así. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de qué hemos hecho con la palabra de Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha depositado en nuestro corazón? ¿Qué hemos hecho? ¿Te sabes 2 versículos? Compártelos. Amén. Vívelos. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice el Señor Jesús, ya en las últimas, de hecho es el último capítulo del libro de Apocalipsis, dice el Señor Jesús, en el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, trae un galardón, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Nuestras obras o se van a quemar si edificamos sobre hojarasca, sobre heno, sobre madera,
Pero si edificamos sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas, habrá recompensa. Y dice el Señor Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, oiga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así que, hermanos, ánimo, cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Los creyentes serán recompensados por el Señor conforme a la justicia de Dios. Por lo tanto, esta es la llamada corona de justicia. Corona de justicia. Tengo aquí 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Gloria al Señor, hermanos. Tenemos que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Constantes, no inconstantes. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Hola, Betty, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano que prediques la palabra del Señor. No es en vano que lleves el evangelio al que no lo conoce. No es en vano que obedezca su palabra. No es en vano que vivamos las escrituras. No es en vano que te esfuerces por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. No es en vano ser obedientes a la palabra de Dios. No es en vano aceptar el supremo llamamiento para predicar el evangelio. ¿Sabes a quién? Al que no conoce al Señor Jesús. Porque muchos están yendo a las tinieblas eternas. Porque la iglesia está compuesta por muchos miembros. No predica el evangelio. No predica las buenas nuevas de salvación. Y el adversario está ganando ventaja, porque muchas veces la iglesia está dormida, está cómoda. Ya soy salvo, ya soy salva, ya está mi familia. Pero ¿cuántas personas llegas a toparte cada día que no conocen del Señor? Y no les decimos que el Señor Jesús los ama. Amén. Así que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Amor,
poder, amor y dominio propio. Así que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recuerdo mucho, y lo recuerdo porque a veces son cosas que se te presentan cuando fuimos a cierto lugar y había una persona que habían sido sus brazos y sus piernas amputadas, imagínate, solo el tronquito y su cabecita, amputadas en los terremotos de 1985. Esta persona no tenía brazos, no tenía piernas, solo su tronquito. Y entramos a ese lugar y ¿cómo le decimos que Dios la ama? Si no tiene brazos, si no tiene piernas, pues sí, sin verle su incapacidad de no tener brazos y no tener piernas, la vimos a los ojos y le dijimos que el Señor la amaba. Que el Señor la amaba y que si quería recibirlo en su corazón. Y aceptó. Entonces tú y yo no podemos hacer excepción de personas, porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve los corazones. Para que cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra, no podemos estar sin trabajar en la palabra del Señor. Debemos de compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es aceptar el supremo llamamiento, el llamamiento divino de Cristo. Amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Así que ánimo, hermanos. El apóstol Pablo ya nos dio algunos consejos de cómo predicar su palabra de Dios, cómo predicar el Evangelio, ¿sí? También es importante que antes de ir a predicar o recibir a alguien en casa para compartirle la palabra de Dios, estemos primero a cuentas con el Señor para no salir avergonzados, porque el diablo sigue con las mismas artimañas y estrategias y no las ignoramos. Entonces, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros, debemos estar a cuentas con Dios, pedirle perdón si algo no está bien en nuestra vida, reconocer cuando fallamos, pedirle perdón a Dios, pero aceptar y cumplir el supremo llamamiento de Dios de predicar el Evangelio. Amén. Alabado sea el Señor. Y sobre todo, como dice la Escritura, a nosotras las mujeres, Dios nos dice en su palabra que nuestro buen testimonio predica, ¿sí? Nuestro buen comportamiento predica. Seamos sabios y prudentes, todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos todos por esa corona que necesitamos para estar en el milenio, ¿sí? Porque Dios es bueno, pero también es justo. Dios es bueno y es justo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que has sembrado en nuestro corazón. Es tuya, Señor, porque son las Escrituras las que nos son reveladas y las recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón, Padre, es buena tierra para tu palabra. La recibimos con mansedumbre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque nos llamas a ser oidores y hacedores de tu palabra. Oidores y hacedores de tu palabra, caminando en tu perfecto amor, Señor. Ese amor que nos fue ya dado, Señor, por ti, para, Señor, compartir tu palabra, para amar al prójimo, para amar a nuestros hermanos. Tú te mueves, Señor, en el amor ágape, en el amor de Dios. Y ahí, Señor, es donde queremos estar, en tu amor, no en el amor humano, Señor, sino el amor que viene de Dios, que ya nos fue dado. Te damos gracias, Padre,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria, la honra y la alabanza porque solo a ti te pertenece. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que escucharon tu palabra. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Un abrazo de parte del pastor. Siempre les manda saludos. Bendiciones para todos. Les amamos, les bendecimos y siempre están en nuestras oraciones. Muy buenas noches a todos. Bendiciones.